Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy feliz de estar aquí hoy platicando sobre los elementos y cómo se comportan y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. Ya había grabado este episodio, pero tuve problemas técnicos y pues ya lo estoy volviendo a hacer ahora para poder subirlo. Pero sí, este es el cuarto capítulo de una serie que empecé a hacer. Es una miniserie pequeña sobre los elementos. Entonces hoy toca hablar sobre el elemento fuego. Está muy padre porque es como el más abstracto de todos, pero está interesante. Bueno, la perspectiva que yo le voy a dar creo que está interesante porque me ha dado vueltas a mí en la cabeza un rato. Pero bueno, voy a ponerlo aquí a ver si resuena. En los episodios anteriores estuve comparando los elementos con estados de agregación de la materia según la física y la química. Entonces me puse a investigar y resulta que el fuego en los estados de agregación de la materia se considera como plasma. Incluso tengo la definición. El plasma se define como partículas incandescentes de carácter combustible. Entonces aquí entra el fuego, aquí entra la electricidad, los rayos y pues otras cosas. Pero esos son como los dos que voy a tocar aquí hoy, entonces por eso lo menciono. Pero bueno, hablemos del elemento fuego en nuestro cuerpo. Yo, como lo voy a presentar, es que el fuego en nuestro cuerpo se manifiesta en forma de calor, así tal cual. Entonces es como más bien esta energía calorífica que se mueve a través de nuestro cuerpo. Y es una energía que generalmente inicia desde adentro y se empieza a expandir hacia afuera. O sea, como una llama, por ejemplo, o como una fogatita, tienes el calor central, digamos, y de ahí empieza a irradiar en todas direcciones, formando como que dándole calor a los alrededores. Entonces, así mismo también va a empezar en el cuerpo y ahorita vamos a verlo más a detalle. Pero bueno, esta sería la manifestación a través del calor, y la otra manifestación del fuego que voy a presentar aquí va a ser a través de los impulsos nerviosos. O sea, en las neuronas existe un proceso de transmisión eléctrica que se llama potencial de acción, que es básicamente como polarizar y despolarizar las membranas de las neuronas, y a través de esos cambios de carga forman impulsos eléctricos que se conocen como impulsos nerviosos. Entonces tienen como esta característica también de ser como el elemento fuego, pero digamos en forma de relámpago, por así decirlo. Entonces tiene sus propias características. Pero sí, entonces empecemos. La mayor parte del calor se genera en el abdomen, específicamente en una región que está en la parte superior del abdomen, que a mí me gusta llamarle el cinturón de fuego, porque parece que formas un cinturón como con esa área. Nadie más le dice así. Esto yo lo obtuve en mi mente como cuando estaba investigando de esto, como que a mí me resonó y dije, ay, es como un cinturón de fuego. Y entonces a mí me gusta llamarle así, así te lo voy a platicar, pero nadie más le dice así. Si tú buscas cinturón de fuego en Google, vas a encontrar como que te hablan del cinturón de fuego de la Tierra. O también le dicen anillo de fuego, que es prácticamente una zona de volcanes, como una zona geográfica llena de volcanes que forman como un anillo muy grande, atraviesa varios continentes, y pues que además es zona sísmica, o es una zona donde pues hay riesgo de tener temblores o tsunamis. Así es como se conoce, o al menos ese es como el concepto que se tiene en general. Pero bueno, es interesante, ¿no? Que exista como un cinturón de fuego de la Tierra y que además tengamos como una especie de cinturón de fuego en nosotros. Y ahorita voy a explicar por qué le digo así. Ya si le quieres llamar así o no, pues ya. Pero a mí se me hace una buena forma de llamarle porque expresa gráficamente cómo encontrarlo.
Así que para ubicar esta zona de tu cuerpo, ubicas primero el esternón. El esternón es un hueso duro, plano, que está en el pecho, en el centro del pecho. Y si tú lo sigues hacia abajo, vas a notar como, tal vez notes que se va a hacer como una puntita, como si fuera una lanza o una navaja, haz de cuenta. Se va haciendo como en puntita hacia abajo, y en la punta más baja del esternón es donde empiezan a salir las costillas falsas, que están unidas al esternón por cartílago. Aquí es donde inicia este cinturón de fuego del que te hablo. Y de ahí hacia abajo hasta el ombligo. Esa es la zona en donde se va a encontrar como todo nuestro fuego. Bueno, así lo voy a decir yo, es como el cinturón de fuego, ¿verdad? Desde donde termina el esternón hasta el ombligo. Y si tomas como si fuera una franja, todo eso hacia atrás. Es como una especie de faja o como un cinturón grueso. Por eso a mí se me hace muy gráfico llamarle así. Ahora, ¿por qué le digo así? Porque justamente en esta zona que te acabo de describir es donde se encuentran los órganos de fuego, por así decirlo, que son los órganos de la digestión y el metabolismo. No todos, ¿verdad? Hay órganos que se encargan de la digestión también, pero que no están comprendidos en esta área. Pero en esta área específicamente son como los elementos que más tienen que ver con la transformación y con el metabolismo y con la generación de calor, ¿ok? Pero bueno, estos órganos a los que me refiero son el hígado, que está del lado derecho y tiene su vesícula biliar. Del lado izquierdo está el estómago, el páncreas y un poquito más abajo el vaso. Y también tenemos a los riñones, que están en la parte de atrás, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Ok? Todos estos órganos tienen papeles en la digestión y en el metabolismo del cuerpo. Estos dos procesos, la digestión y el metabolismo, son los que principalmente generan calor en el cuerpo. El primero, pues vamos a decir que es a través de la digestión, porque el alimento entra pues a través de la boca. En la boca ya empieza una digestión química, pero es una digestión química como muy leve, por así decirlo, que cuando pasa por el esófago y llega hasta el estómago, aquí es donde cobra un poco más de fuerza o de intensidad, porque cuando llega al estómago ya se está encontrando como con unas condiciones mucho más agresivas, que son el ácido gástrico, toda la digestión mecánica del estómago. Entonces aquí es donde esa comida, al digerirse, al empezar a descomponerse, puede generar reacciones químicas que emanan calor, o sea, reacciones exotérmicas que solamente por estarse descomponiendo ya están emanando calor. Entonces esta es una de las formas en las que se produce calor. Y la otra forma es a través del metabolismo, porque el metabolismo básicamente es un proceso de transformación. Es tomar moléculas grandotas y hacerlas pequeñitas, descomponerlas en moléculas más chiquitas, o sea, cambiar macromoléculas por micromoléculas. Y estas micromoléculas las usas como si fueran legos y las transformas en otra cosa, así como construyes otra cosa a partir de esos legos que sacaste. Eso es básicamente el metabolismo en sus dos partes. Primero el anabolismo es cuando destruyes, y luego cuando agarras esos cachitos y creas otra cosa, eso es catabolismo, ¿ok? Y a través de este proceso es que se generan las moléculas energéticas. Digo, no nada más ahí, ¿verdad? Todo esto del metabolismo es una cosa bien compleja y lo voy a simplificar un poquillo. Pero al final de cuentas generas otras cosas, y entre esas otras cosas puedes tener justamente sustancias que tienen moléculas energéticas, como los azúcares, las proteínas, las grasas. Todas estas biomoléculas se llaman, proveen energía de alguna forma, o sea, son como precursores para que tu cuerpo pueda generar ATP, que es la molécula energética, ¿verdad? Y este ATP se guarda de esa forma y se reparte por el cuerpo hasta que se necesita, o cada célula pues produce su propio ATP y entonces lo deja ahí como guardadito, como
como un potencial, haz de cuenta, y luego ya cuando se necesita usar, se usa, y esto también genera una energía de calor, ¿ok? Está un poco complejo y bioquímico, pero bueno, esto es lo más bioquímico que se va a poner el episodio, lo prometo. Entonces, este cinturón de fuego yo lo veo así como si fuera una especie de caldera natural, como un fogón orgánico, haz de cuenta, porque justamente en esta zona es donde se produce la mayor parte de esas expresiones de calor. Y si te fijas, pues también está en una zona muy central, que es lo que mencionábamos. Es una zona muy céntrica del cuerpo, como que está en medio. O sea, si tú partes al cuerpo en una mitad superior y una inferior, pues más o menos en medio de esto es donde va a quedar esta zona del cinturón de fuego. Y empieza de una forma como muy céntrica y se empieza a emanar hacia afuera. ¿Cómo se hace esto? A través de dos mecanismos. Uno es por pura física, en la que pues tienes calor central y entonces empieza a irradiar hacia afuera para poder hacer una homeostasis. Y la otra forma es a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio, recuerda que es el sistema de transporte. Entonces todo lo que puede lo transporta, incluso el calor. Haz de cuenta que aquí la sangre funciona como, sí, son como tuberías. El sistema vascular es como, o el sistema circulatorio pues, es como si fueran tuberías. Entonces tú lo puedes ver como en un boiler. Tienes el agua fría, pasa a través de un tubo que está siendo calentado por una flama y entonces el agua se calienta, ¿verdad? Así tal cual. Eso es lo que pasa también en el cuerpo. Si tú traes sangre que pues trae cierta temperatura promedio, pero de repente pasa por un órgano que está más caliente, pues va como que a absorber ese calor y ya cuando siga su camino va a repartir, digamos, ese calor a otros lugares. Y esto es lo que pasa en la circulación del sistema porta, así se llama. Es como una gran vena que sale del hígado, que drena al hígado, pero pues justamente el hígado tiene un montón de tareas constantemente y de hecho el hígado es uno de los órganos que funcionan a mayor temperatura. Cuando está en su pico de actividad puede llegar hasta los 38-40 grados el hígado. Entonces, que no es siempre, ¿verdad? Es cuando está haciendo mucho proceso metabólico y luego cuando termina, pues ya otra vez baja un poquito su temperatura, como si fuera un motor. Entonces se calienta cuando está activo y luego se enfría un poquito cuando ya no está tan activo. Pero el punto es que cuando está caliente, porque está haciendo muchas cosas y está transformando muchos elementos que vienen en la sangre y está dejando muchos elementos a la sangre para que se transporten hacia otro lado, pues aquí hay intercambio de calor. Entonces el sistema porta drena un poco de ese calor y lo lleva hacia el resto del cuerpo conforme va haciendo su recorrido. Entonces sí, para mí es como una linda comparación hacer esto de decir que el cinturón de fuego es como una caldera, porque es así como si alimentaras el fogón, literal, con el alimento, como si la comida fuera la leña con la que vas alimentando ese fogón interno. Y entonces gracias también a la respiración, porque no olvidemos que el fuego necesita oxígeno para poder funcionar, es combustible, utilizas también el elemento de la respiración. Y en esta analogía, el diafragma, que se encuentra justo por encima de este círculo de fuego, de este cinturón de fuego, el diafragma es un gran músculo en forma de carpa o de cúpula. Entonces, y está justamente dividiendo a los pulmones y al área torácica de el área abdominal, que pues viene siendo, empezamos con el hígado, el estómago y de ahí para abajo. Entonces es como una cúpula o una carpa que está dividiendo el tórax del abdomen y que se mueve al compás de la respiración. Entonces cuando tú inhalas, el diafragma se desplaza un poquito hacia abajo para darle espacio a los pulmones de expandirse. Y cuando exhalas, el diafragma se desplaza un poquito hacia arriba para contraer y para ayudar a expulsar el aire de los pulmones. Y constantemente está así. Entonces, de cierta manera,
Es como si este diafragma funcionara como una especie de soplador, haz de cuenta, que alimenta la llama de nuestro fuego interno que se encuentra en el abdomen. Entonces va al compás de la respiración y abanica, hace como este proceso de como si avivara la llama gracias al aire de la respiración, al oxígeno que estamos consumiendo. ¿Verdad? Bueno, esa es una analogía, no funciona fisiológicamente así, pero es lindo como hacer estas comparaciones, ¿verdad? Alguna vez leí que las primeras casas en las primeras civilizaciones se hacían alrededor del fuego. O sea, lo primero que se hacía era el fuego, la fogata. Y entonces alrededor de esa fogata pues la gente se sentaba a comer y a platicar historias y como a hacer sus planes y así. Y a partir de ahí, digamos que alrededor de ese círculo es donde empezaban a hacer su casita. O sea, como que lo llenaban de leña, de palos, y las primeras casas eran como piramidales, haz de cuenta como una... ¿Cómo se llaman esos? ¿Jeepies? ¿Kipis? Ay, no me acuerdo. Como una tiendita de campaña, haz de cuenta, como esa forma tenían. Y pues es justamente como una forma expandida de cómo se ve una fogata, ¿verdad? Así como si la expandieras un poquito. Pero el punto central de todo era el fuego. Y ya conforme fue evolucionando la civilización, pues empezaron a cambiar. Y ahorita, por ejemplo, hoy en día podemos tener el tanque de gas y el boiler y no sé, todos como en diferentes zonas de la casa gracias a las tuberías, ¿verdad? Pero el elemento inicial era el fuego. Y así yo siento que sucede también en el cuerpo, como si el elemento central es como esta caldera interna que tenemos, que está justo en medio del cuerpo y que reparte ese calor a través de la circulación hacia todo nuestro cuerpo. Y en este repartir del calor hacia otras partes del cuerpo, va a haber algunas partes que van a tener también como cierta temperatura aumentada, que no están dentro del cinturón de fuego, pero que tienen mayor temperatura por dos razones. Una, porque tienen mucha actividad y entonces pues la misma actividad, así como si fuera un motor, pues se calienta cuando está muy activo. Y la otra razón es que estos mismos órganos también, cuando tienen mucha actividad, pues también tienen muchas neuronas, tienen muchos nervios que llegan ahí o que salen de ahí, y entonces hay mucha comunicación entre esas células, entre las neuronas, y las neuronas también tienen estos impulsos eléctricos. Entonces como que doblemente podemos encontrar como el elemento fuego un poco más también en estos otros órganos, que serían los órganos vitales, ¿verdad? El corazón, que pues no se detiene y que además tiene su propio sistema eléctrico para poder latir independientemente de lo que dice o no el cerebro. Entonces el corazón tiene un gran entramado nervioso y además tiene una alta actividad constante. Entonces el corazón también pues tiene como esa llama, digamos. El cerebro también tiene algo de calor porque pues igual todo el tiempo está activo, todo el tiempo necesita estar en comunicación constante las neuronas de todo el cuerpo con el cerebro y así. Y también pues tiene una gran concentración de neuronas, ¿verdad? Se podría decir la mayor concentración de neuronas está en el cerebro. Otros órganos que también se calientan mucho en la actividad son los músculos, porque precisamente pues tienen mucha activación. Cuando haces actividad física tú puedes notar eso. Un músculo activo, o sea, si estás haciendo un ejercicio intenso, también puede subir bastante su temperatura, puede llegar incluso hasta los 40 grados sin que se dañe, porque solamente es como, incluso lo ayuda a rendir más. Así como que este calor ayuda a que rinda mejor durante la actividad, y obviamente cuando termina la actividad se enfría otra vez, ¿verdad? No se enfría completamente, pero se enfría como un poquito hasta llegar a la temperatura normal del cuerpo. Que por esto es importante calentar cuando vas a hacer ejercicio y enfriar cuando terminas de hacer ejercicio, ¿ok? Pequeño recordatorio que no se llega en 2 segundos al pico de actividad de un músculo, tienes que hacerlo gradual
Y así como llegaste a ese punto gradualmente, también hay que salir gradualmente de ese punto, ¿ok? Pero bueno, entonces sí, toda esta energía de calor que se genera en el centro del cuerpo se empieza a trasladar a otros lados a partir de los vasos sanguíneos, gracias a los vasos sanguíneos y a la sangre que está en constante circulación. Y el cerebro también le va diciendo al sistema circulatorio, dependiendo de la temperatura externa, cuánto como puede liberar un poquito de ese calor para que salga más a la superficie, o dependiendo si hace frío, lo que hace es que constriñe los vasos, los contrae para que no salga tanto ese calor y pues se conserve, ¿verdad? Dependiendo también de la temperatura ambiente. Que de hecho esta es otra cosa también que quería mencionar. El calor que nosotros generamos sí se va de adentro hacia afuera, pero al mismo tiempo pues estamos sujetos al calor ambiental, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la temperatura externa del ambiente, también va a haber una transmisión de calor desde el ambiente hacia nosotros. Cuando tenemos mucho calor, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Hay mucho calor afuera de nosotros en el ambiente y calienta primero nuestra piel, nuestro pelo, o sea, como que todo lo que está más externo, y de ahí se empieza a transmitir un poco el calor también hacia adentro y al mismo tiempo se está calentando desde adentro. Entonces hay como una especie de choque ahí, como que hay una transmisión de calor mutua y pues el cuerpo va a buscar tomar medidas para refrescar al cuerpo, ¿verdad? Para perder un poco de ese calor y que esté fresco para que pueda funcionar bien. Y por el contrario, cuando hace frío, lo que va a pasar es que pues el cuerpo va a seguir generando calor, pero digamos que el aire como que se roba ese calor, entonces tienes que seguir haciendo. Y también buscar medidas que te ayuden a conservar ese calor para que no se vaya tan fácilmente y para que no te tome tanta energía estar generando calor todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, mucho de la termorregulación pues tiene que ver esto con la sangre y tiene que ver como con el comportamiento también. El cerebro no solamente toma medidas internas en el cuerpo, sino que también te hace cambiar tu comportamiento para poder regular la temperatura, como por ejemplo si tienes frío a lo mejor te hace ir a caminar un poquito o bailar o algo así que te ponga en movimiento para calentarte, o que te pongas un suéter o algo así. Y al contrario, ¿no? Si tienes calor pues vas a buscar refrescarte, ventilarte, etcétera, ¿ok? Ahora, el sistema nervioso también va a ser otro sistema que contiene mucho de este elemento fuego, pero como ya lo mencionaba, aquí lo vamos a ver en forma no de calor tal cual, sino de electricidad. Y es muy constante este uso de la electricidad o del fuego a través de los impulsos nerviosos, porque el sistema necesita estarse comunicando todo el tiempo. O sea, imagínate que el sistema nervioso sería como lo que hoy es el internet para nosotros. O sea, prácticamente toda la comunicación se da a través de este cableado, de este sistema nervioso. Entonces si un día se cae o si un segundo se cae, pues todo enloquece, ¿verdad? Así que es necesario que todo el tiempo esté activo. Y también esta actividad pues genera un poquito más de calor. Ahora, la ventaja de los impulsos nerviosos es que pues al ser electricidad tienes una energía muy dirigida, como muy intencionada, y aparte es muy rápida, entonces eso hace que le dé mucha eficiencia a la comunicación del sistema nervioso. Los órganos que tienen altas concentraciones de neuronas, pues ya los había mencionado, ¿verdad? Son el cerebro, que es donde se conjuntan muchas neuronas. También el corazón, que tiene mucha comunicación con el cerebro y aparte tiene su marcapasos, su propio sistema eléctrico. También la parte del abdomen pues tiene muchísimo entramado nervioso también. Pues ahora sí que todo el abdomen, la parte del cinturón de fuego que mencionaba, pero también más abajo, o sea, toda la parte de los intestinos, ahí es donde está nuestro sistema nervioso entérico,
que le dicen el segundo cerebro, porque después del cerebro es como donde más neuronas hay en el cuerpo, en el intestino. Y esto es interesante, más adelante quiero hablar de esto exclusivamente porque mucho de la intuición viene precisamente de eso, que tal vez tus neuronas están detectando cosas tan sutiles que no llegan a tu cerebro como de una manera consciente. Entonces va a haber veces que tengas como en inglés se dice el gut feeling, que literalmente es como como algo que sientes en tus entrañas. Algo así se traduciría, pero es como si la tripa te estuviera diciendo algo. Pero tú no sabes qué es, o sea, tú conscientemente tal vez no puedas armar como que no terminas de entender qué rayos es eso, pero sí algo está pasando, algo te lo está diciendo en el cuerpo. Entonces sí, el fuego puede ser muy así, como que te da como chispazos y a lo mejor no entiendes tú exactamente a qué se refiere, pero bueno, parte de comunicarte con tu cuerpo pues tiene que ver con, sí, como aprender a entender ese tipo de mensajes y a decidir qué tanto les vas a hacer caso o qué tanto te vas a como sobreponer ante ellos, ¿verdad? Pero bueno, el intestino tiene muchísimas neuronas y también la zona púbica, la zona de los genitales también tiene muchas neuronas, como muchos terminales nerviosas, y todas estas neuronas llevan impulsos que suben hacia el cerebro, ¿verdad? Primero así desde los genitales, los intestinos, toda la zona del abdomen, el corazón, así es como si fuera recogiendo, haz de cuenta, recogiendo impulsos por todas estas zonas, que por cierto todo esto lo hace el nervio vago. El nervio vago conjunta todos estos impulsos que vienen de todas estas zonas del cuerpo y eventualmente pues las lleva hasta el cerebro, ¿verdad? Ahora volviendo al cinturón de fuego, aquí precisamente hay un contenido importante de nervios que se llama plexo celíaco o también se llama plexo solar. Justo en la zona que te mencioné donde está el cinturón de fuego, que están todos estos órganos, el hígado, el estómago, los riñones, todos estos, si te vas como al centro ahí de todo eso, vas a encontrar a la aorta. La aorta es una gran arteria que viene directamente del corazón. Del corazón sube y hace como un arquito y luego baja. Y cuando baja, pues se llama aorta descendente. Hay una parte torácica y después hay una parte abdominal. Justamente cuando pasa el diafragma, llegas a la aorta abdominal. Aorta descendente abdominal. Así, ese es su nombre completo. Y justamente ahí, abajito del diafragma, esa zona de la aorta está rodeada de un montón de cables de nervios, ¿ok? Esto es importante porque aquí es donde está el plexo celíaco. Así le van a decir en medicina. Si tú buscas artículos científicos, es más probable que lo encuentres como plexo celíaco. Pero si tú lo buscas en lugares como de sanación holística o de cosas así más naturales o más espirituales, lo vas a encontrar como plexo solar, pero es lo mismo, ¿ok? Se dice plexo solar porque tiene como, o sea, si tú lo ves en imágenes, vas a ver así como unas bolitas en el centro y después alrededor salen como si fueran rayitos, como los rayitos del sol, pero son nervios. Ahora, aquí se conjuntan dos partes importantes del sistema nervioso autónomo. Si quieres saber más sobre el sistema nervioso autónomo, le hice un episodio completo muy largo que estaba muy al inicio del podcast. Pero bueno, en resumen, tiene dos partes este sistema nervioso autónomo: el sistema simpático y el parasimpático. El simpático se encarga de la actividad, de la activación física, de la concentración, del estrés, de las respuestas de lucha o huida, todo eso, todo lo que es como actividad externa. Y el parasimpático se encarga del descanso, la digestión, el metabolismo basal, la recuperación, regeneración, toda esta parte, ¿verdad? Y estos dos sistemas son complementarios. Cuando uno está activo, el otro está inactivo y viceversa. Y la idea es que
pues estén en un constante subir y bajar, en un intercambio constante de activación. Aquí en el plexo solar o en el plexo celíaco se unifican dos partes o como dos nervios que cada uno tiene actividades para un sistema diferente. Primero tenemos al nervio esplácnico o nervios esplácnicos, porque son como varias ramitas. Estos nervios son eferentes y son del sistema simpático, es decir, que eferentes porque vienen desde el cerebro hacia el cuerpo, del cerebro hacia los órganos, y son del sistema simpático porque lo que hacen la mayor parte de las veces es bloquear o inhibir la actividad de todos estos órganos de la digestión. Entonces, cuando tu cuerpo decide que es hora de correr porque tal vez estás huyendo de algo, una de las cosas que hace, entre la mucha fisiología que hay ahí detrás, una de las cosas que hace es que inhibe a los órganos de la digestión. ¿Por qué? Porque si estás digiriendo no necesitas, si estás corriendo no necesitas estar digiriendo, ¿verdad? Entonces el cuerpo busca dirigir la energía hacia lo más importante de ese momento. Entonces llega como un gran cable de nervios desde el cerebro y se empieza como a descomponer en cablecitos chiquitos, en ramificaciones, ya cuando pasa el plexo celíaco. Ese es el explácnico. Y después está otro nervio que es el nervio vago, que ya te había hablado un poquito de él, que es el que recoge todos estos impulsos de los órganos, desde el pubis, abdomen, también pasa por el corazón, pero bueno, a la altura del cinturón de fuego solamente trae como cosas del abdomen, y ahí se conjunta justamente en este plexo, y de ahí pues sigue subiendo hacia el corazón, la garganta y luego llega hasta el cerebro, ¿ok? Este nervio vago es aferente porque va de abajo hacia arriba, y también es del sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a toda esta parte del descanso, de la digestión. Pero entonces todo lo que tiene que ver con sensaciones que tú tienes de tu abdomen, justamente las trae el nervio vago hasta tu cerebro. Cuando tú sientes que si tienes hambre, que si estás lleno, que si te duele la panza, que si tienes un cólico, todas estas sensaciones pasan por este nervio vago, pasan por el plexo solar y después suben al cerebro. Entonces, por todo lo que ya vimos, el plexo solar o el plexo celíaco es súper importante, ¿verdad? Es un centro de integración nerviosa. Vamos a dejarlo así, eso es un plexo básicamente. Pero además de eso, a nivel espiritual, aquí, justamente en esta zona, es donde está el chakra del plexo solar, así se llama. Un chakra es básicamente igual, un centro de integración energético, ¿verdad? Entonces, precisamente este chakra es el tercer chakra y emite un rayo amarillo, así lo puedes identificar también. Pero además a nivel espiritual pues se sabe que esta zona es donde habita nuestra fuerza de voluntad. El chakra del plexo solar es donde habita nuestro yo interno, es así como donde está nuestra individualidad. Aquí pues se encuentra también nuestro amor propio, nuestra autoestima, todo esto que tiene que ver con el yo, con reconocerme a mí, el sentido del valor, el sentido de darme valor a mí misma. También es donde se encuentra el dinero, o sea, como la percepción del dinero y cómo, por ejemplo, cómo lo puedes generar o cómo lo puedes manifestar, digamos, materialmente a través de justamente la autoapreciación, del autoestima, de la valoración de los dones propios. Tiene que ver también con nuestra autenticidad, con reconocer nuestros dones y nuestra capacidad para manifestar el yo mágico o como el yo superior, como esta versión, como la mejor versión de ti mismo o la mejor versión de ti misma vive justamente aquí, o ahí está como el potencial, digamos, y gracias a la energía de tu fuerza de voluntad y gracias a
tu reconocimiento de tus propios dones, es que puedes manifestar esta mejor versión de ti. Y es por eso que también se representa, justo en espiritualidad, se representa con el elemento fuego, porque es como nuestra llama encendida que vive internamente en nosotros. Es nuestro sol interior, ¿verdad? El plexo solar es nuestro sol interior. Pues sí, es el elemento de la transformación, de la transmutación. Entonces aquí es donde vive todo eso. Honrar tu historia también tiene que ver con eso, como que vienes de tus chakras un poco más bajos que te están determinando pues como tus características humanas, tus características de cómo naciste, cuál es la tierra en la que naciste, cuál es la comunidad en la que naciste, todo lo que te hizo tu familia, lo que te dio tu sociedad, como que vas integrando todo esto desde los primeros 2 chakras. Y cuando llegas al tercer chakra es como si honraras toda tu historia, es cuando te das cuenta de que todo lo que viviste es perfecto como es, y entonces lo utilizas para sacarle brillo a tu versión presente, y por lo tanto tu versión futura se convierte pues en una persona más sabia, más brillante, más inteligente, con más entendimiento, más capaz, más asertiva. O sea, como que este tercer chakra, pues sí, es donde transformas, o lo que dicen los alquimistas, ¿no? Es como los metales feos o chafas, los transformas en oro, los pules. Entonces agarras como todo lo que la vida te ha dado y lo transmutas para convertirlo en oro puro, lo transmutas para hacerte brillar ahora con todo esto que ya tenías, pero pues también con tu fuerza de voluntad y con tu intención de cambiar las cosas. Y no solamente es la intención de, ay, sí, me pongo a meditar y manifiesto sabiduría. No, o sea, tiene mucho que ver también con la activación. Como te decía, este es el calor, o sea, esto tiene que ver con echarte a andar, con calentar motores. Y no es nada más como quererlo en abstracto, sino que es hacer que las cosas sucedan. Esa es la energía de este chakra, es como ese fuego de te enciendes y entonces vas por adelante. Y así como cohete, ¿no? Te avientas, haz de cuenta. El fuego pues tiene 2 componentes principales, que es la luz y el calor. Y en simbolismo pues la luz tiene que ver mucho con el entendimiento, ¿verdad? Con la inspiración, con la iluminación, la sabiduría, esta parte de buscar la razón, de ver la razón, de saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, aunque a veces el entorno te diga que no, o parezca que como que la estás cajeteando, pero tú de cierta forma sabes que es el camino correcto, o usas como ese brillo interior para decir, no, yo lo voy a hacer a mi modo. Y tal vez después el tiempo te da la razón de, wow, qué bueno que tomé esa decisión, ¿no? O sea, es como buscar esta parte. Y el calor, que pues tiene que ver como con esta sensación acogedora, ¿verdad? Como esta calidez, una cierta comodidad, pero sin llegar al conformismo, como más bien una sensación de saber que estoy bien aquí, de seguridad. Y es como darte un abrazo. A veces este chakra tiene esta energía de ver por uno mismo, ver por ti mismo, y entonces esta energía del calor a veces es como ese abrazo que tal vez nadie te está dando por fuera, pero cuando tú te lo das a ti y dices, ok, nadie se está haciendo cargo de mí, pero yo me voy a hacer cargo de mí. Por eso es que no funciona buscar a alguien que me cuide, a alguien que me quiera, a alguien que no sé qué, porque pues eventualmente, o sea, cada quien lo tiene que hacer por sí mismo, ¿verdad? Primero. Y ya una vez que tienes tu fuego encendido a una cierta intensidad, pues entonces ya puedes compartir de esa luz y de ese calor. Pero cuando la estás generando apenas, lo tienes que hacer tú, lo tienes que manifestar tú, ¿verdad? Y tienes que hacerlo de una forma que, pues sí, que sea equilibrada, que no sea una flamita pequeñita que no alumbra nada, pero que tampoco sea un incendio, ¿me entiendes? Como que tiene que haber un equilibrio, y eso es
pues sí, es una chamba, ¿verdad? Pero es parte de lo que andamos haciendo aquí. Andamos echándole ganas para pues cada quien manifestar sus propios dones, ¿verdad? Conectar con el fuego también es conectar con la energía del presente. Es como reconocer lo que ya viviste, lo que quieres vivir en el futuro, y entonces enfocarte qué hago hoy, qué hago ahorita para hacer esto, para cambiar esto, para generar esto, para curar esto. O sea, es como enfocarte en el presente. Es encontrar la pasión en el día a día, encontrar eso que te gusta y que te emociona y que te apasiona y que te enciende esa chispa. Es abrazar tu vitalidad. El calor es vida. O sea, una de las características de los, pues sí, de cuando llegan, no sé, la gente de escena del crimen y llega con un cuerpo, pues ellos te pueden decir más o menos cuánto tiempo lleva ahí el cuerpo dependiendo de la temperatura que tiene, ¿verdad? Entonces, o sea, es como muy sabido que un cuerpo vivo es un cuerpo caliente, ¿verdad? Entonces, este calor y el fuego tiene que ver con nuestra vitalidad, con nuestra vida, tal cual. Es poner en marcha tu energía creativa y conectar con el liderazgo también. Cuando tienes, es como te decía, este equilibrio. No eres una vela, pero tampoco eres un incendio. Es como volverse una especie de antorcha o como un faro, y entonces conjugas tu propio fuego, y ya que tienes suficiente, entonces puedes compartir con los demás, y puede llegar otra persona y prender su velita de tu antorcha y no te va a estar robando nada, ¿verdad? No te va a estar drenando de ninguna forma porque tú sigues encendida. Entonces te vuelves como una especie de guía en tu comunidad. Te vuelves alguien de quien todos quieren aprender, o de quien todos quieren acompañar, o se quieren guiar, o se acercan a ti por consejo. Y también de cierta forma es interesante porque cuando logras esta luz como de cierta intensidad específica, también ahuyentas a personas que no quieren estar cerca de la luz, ¿sabes? Como que los deslumbras, y entonces la gente que quiere andar por ahí apagadilla, que no quiere que la ilumines, que la alumbres, se va a ir de tu vida, se va a ir y se va a alejar porque las vas a lamparear demasiado. Y la gente que sí quiere de esa luz que tú tienes para ofrecer, entonces se va a acercar contigo y no te la va a robar, solamente como que va a tomar un poco para ellos poder inspirarse y generar su propia luz. Y pues sí, el fuego es la chispa que nos hace andar, tal cual. Está presente en todo el proceso energético del cuerpo. Ya vimos, desde la obtención de la comida, desde ir a buscar tu comida, comer la comida, hacer todo el proceso de digestión, metabolismo, la distribución, la energía cuando ya la estás usando en los músculos o en los órganos vitales, o en cada una de las células del cuerpo que utiliza energía a su propio nivel. En todos estos procesos se encuentra el elemento fuego. Literalmente es esa chispa que nos hace andar, que nos hace movernos. Ahora, un exceso de fuego se vería como eso, como un incendio. De hecho, si te pones a estudiar las energías de los chakras, te van a decir que cuando hay un desequilibrio en el tercer chakra, va a haber un egocentrismo. Bueno, cuando hay un exceso, hay un egocentrismo. Así como que en vez de tener amor propio, tienes como narcisismo, por así decirlo. Que no es amor propio. La gente narcisista no tiene como mucha autoestima, pero más bien es como si la inflaras demasiado para tratar de fingir que sí está ahí, pero a lo que estás haciendo es más bien volverte destructivo. Y es autodestrucción, pero también es destrucción hacia afuera, ¿verdad? Entonces un exceso sería eso, como un narcisismo, egocentrismo, una obsesión por el yo, una apreciación solamente por mi propia luz, por lo que a mí me conviene. Es buscar a la gente por lo que me sirve a mí y no por ellos. No considerar el valor de los demás como alguien que... Sí, como que alguien que en un principio emana una luz que parece que está inspirando, pero después te das cuenta de que más bien está destruyendo todo a su paso. Y estas personas que tienen estas características también pueden mostrar incluso una obsesión por el dinero, pero no como por la abundancia, sino es más bien como el dinero material.
es esta gente como que solamente quiere dinero, 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 y luego todo el dinero se lo gastan en algo para ellos, o en, no sé, de que su carro, o algo así, o sea, como que no hacen nada significativo, solamente es como la obsesión por el puro dinero material y no por la energía de la abundancia del dinero, que es como toda una esencia, ¿verdad? Entonces, bueno, se pueden obsesionar por eso, por el ejercicio, igual no de una manera sana, sino como bien vigoréxica, o como solamente para, pues para verse mejor, o para sentirse cool, o para, no sé, estar muy fuertes por si se tienen que golpear a alguien, algo así. O sea, como que todo mal, como que todo es como si lo hicieran por las razones incorrectas, haz de cuenta. También se pueden obsesionar con la productividad, o como la meritocracia, o este tipo de mundos como muy masculinos, ¿no? Como de negocios, o de cosas así como que no te dejan descansar, que todo el tiempo quieren que estés haciendo, produciendo. Y sí, a veces también es gente que se puede poner violenta, o se ponen destructivos, o que tienen una obsesión con el fuego, así literalmente, de que les gusta andar jugando con antorchas o con lanzallamas, o hacer como piromanía, tal vez en un caso muy extremo, ese tipo de cosas. O será algo que aquí en México le decimos ser mecha corta, que es como reaccionar muy rápido, como que no piensas las cosas y de repente ya te enchilaste, haz de cuenta. Así como ser muy reactivo, pues, reaccionar sin pensar, ser explosivo. Sería como toda esta energía, o sea, un exceso de fuego sería alguien así como, tal vez muy iracundo, tal vez como de esta gente que sí, que a la menor provocación se pone a gritar y a destruir, tal vez no destruir físicamente, pero que también te dice de cosas, que te avienta todo su odio, haz de cuenta. Y bueno, por el contrario, una carencia en esta energía del fuego, que también es un desequilibrio, se vería como un exceso de pasividad, o sea, como una dificultad para accionarte o para responder ante estímulos, como tal vez como, no sé, sería así como alguien que está como muy apachurradillo por ahí, y que llegas y le picas y como que no hace nada, no puede ni defenderse, algo así, como que no puede responder de acuerdo a una situación determinada. También sería baja autoestima, porque pues aquí está el amor propio, entonces si no tienes esta llama del amor propio, pues no te quieres, y por lo tanto no te cuidas y no te reconoces. A veces ni siquiera te ves a ti, como si te volvieras invisible, o trataras de volverte invisible para todos y para todo, y como si te vaciaras, por así decirlo. Es curioso porque literalmente puedes sentir huecos en el estómago cuando tienes este tipo de impulsos, porque sí, o sea, es como si, pues sí, tu cuerpo te lo está diciendo de mil maneras, ¿verdad? Pero a veces no lo escuchamos, o ya estamos tan disociados que no lo sentimos. Pero sí, te puede hablar de este vacío o de esta frialdad. Una carencia de fuego sería no reconocer tus propios dones, no confiar en ti, como sentir que no mereces abundancia, que no mereces amor, que no mereces la fama, o como un puesto, tal vez directivo o algo así, porque no te puedes hacer brillar. Es como esta sensación de, no, pero pues yo no podría hacer eso nunca, algo así, como tal vez un síndrome de impostor o de impostora, porque es más común en mujeres. Sí, son personas que frecuentemente, incluso que probablemente sí tienen mucha energía, pero no lo saben, y entonces llegan otras personas que como que te drenan de esa energía, y tú como que, tú piensas que no tienes energía, pero de repente te haces memoria y dices, ay no, sí, o sea, todo lo que trabajé hoy, porque mi jefe me pidió que me quedara horas extra, y aparte peleé con mi pareja, y aparte mis papás, y aparte no sé qué. O sea, como que haces un recuento de todo lo que has hecho y te das cuenta de que pues sí tenías mucha energía, pero toda la dejaste ahí afuera, la dejaste en otras personas, y no te pusiste atención a ti, y no te viste a ti, y no te diste como ese calorcito o esa luz a ti. Es como si quisieras darle luz y calor a otras personas, pero ni siquiera lo puedes hacer por ti mismo, entonces como que no sale bien. Y siempre, bueno, inevitablemente esos desequilibrios te llevan a cosas pues tóxicas, o
o a relaciones disfuncionales, etcétera, porque es como igual hacerlo por las maneras incorrectas, ¿verdad? Entonces sí, la idea es siempre encontrar un equilibrio entre estas dos cosas. La mayoría de las personas pues hemos tenido desequilibrios, hemos tenido algún exceso, alguna carencia, tal vez ambos en diferentes etapas de la vida, pero la idea pues siempre es encontrar esa estabilidad en medio, ¿verdad? Es como volverse eso, como volverte tu propia antorcha y entonces me caliento a mí, o como una fogatita y entonces estoy contenida pero estoy encendida, ¿sabes? Hablando de la fogata, el fuego, la energía del fuego también tiene que ver como con los límites, o sea, esta energía de autocuidado y de amor propio tiene que ver también con poner límites, y es como el fuego tal cual, es como si tú te sientas aquí al lado de mí, yo te voy a calentar y yo te voy a iluminar, pero si te acercas de más, te vas a quemar, ¿sabes? Y no es una amenaza, es una consecuencia del fuego mismo. Entonces así también son los límites no son amenazas, son consecuencias. Es como, te acercaste demasiado, pues te quemaste, ¿sabes? O sea, yo no lo hice, o tal vez sí lo hice, pero lo estoy haciendo porque es parte de mi autocuidado y de cómo yo me manifiesto aquí. Entonces también es esa energía de poner límites, pero de sí convertirte en esta antorcha donde tu brillo propio ilumina e inspira a los demás. Es convertirte en esta fogata que invita a las personas a reunirse contigo, a comer contigo, a platicar sus historias, y tú estás ahí como inspirando, ¿verdad? O sea, los buenos líderes así son, en realidad. Los buenos líderes son como fogatas a las que las personas pueden acudir en busca de inspiración, de consejos, de que les ayudes a transformar sus vidas, de contarte sus historias, etc. Y pues sí, todo esto se logra, yo creo, yo estoy en ese camino también, no crean que ya está todo chido, pero sí, para mí esto se logra encontrando tu sol interior, tal cual. Es honrar tu historia, desarrollar tus dones, ahora sí que entender qué fue lo que te dio la vida y qué puedes hacer con eso, que te gusta, buscar cosas que te apasionen, que de verdad te dé mucho gusto hacerlas, que te den energía y que puedas hacerlas 1,000 veces y no te vas a cansar, o tal vez no, sí te cansas físicamente, ¿verdad? Pero, o sea, que siempre vas a tener esas ganas de otra vez hacerlo, o ahora hacerlo diferente, o ahora hacer algo más. Buscar ese tipo de energía es mostrar una voluntad de la autoapreciación, es querer quererme, querer apreciarme, querer reconocerme, es darme mi lugar, mientras también me responsabilizo por ese lugar que tengo, me responsabilizo por esa energía, por esa libertad, esa autonomía que viene con la búsqueda de la individualidad, ¿verdad? Es responsabilizarte de esto, de las consecuencias, es poner límites, y sí, ya que tienes todo, disfrutar de esa luz, de esa energía y emanarla y solamente brillar, o sea, no ir a nadie, solamente tú agarras y lo encuentras y brillas, y de ahí pues dejas que se acerque quien se quiera acercar a ver tu luz y a calentarse un poquillo, pero sin que te roben nada, sin que te drenen nada, ¿ok? Es como ser ese horno, haz de cuenta, porque así se siente, o sea, nadie de la noche a la mañana construye autoestima o amor propio o autocuidado, es un proceso difícil porque nos han bombardeado con todo lo contrario, nos han dicho no escuches a tu cuerpo, no escuchas lo que te esté diciendo, mejor haz esto, mejor busca ser guapo, mejor busca ser delgado, mejor busca ser exitoso, como yo te digo que el éxito es, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente encontrar tu propia versión del bienestar, tu propia versión de la abundancia, tu propia versión. Es todo tú porque es la individualidad, es conjurar por ti misma, por ti mismo, tu propio ser, tu propio yo mágico, es como hornearlo a fuego lento, esa personalidad mágica que habita dentro de ti como un potencial, pero que
hay que hacerlo para que se pueda manifestar, ¿ok? Y pues listo, estuvo algo abstracto, pero espero que se haya entendido, que haya resonado esta idea, espero que te haya dado algo en qué pensar, en qué reflexionar, o que te haya impulsado a querer llegar a ese equilibrio. Todos estamos en esa búsqueda, así que pues ánimo, nos acompañamos entre nosotros, ¿ok? Te mando un gran abrazo, gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.